Hoy estrenamos sección hablando de algo que todos hemos conocido alguna vez: el aburrimiento. Hablaremos de qué es, de por qué se produce y de cómo evitarlo. Hoy comienza la sección de reflexiones, en la que trataré distintos temas o artículos, lo que sea, que llamen mi atención con la esperanza de hacer reflexionar a la gente. Esa es una sección en la que podré divagar tranquilamente sin tener que preocuparme de llenarla de datos, de números y tal. Solo de reflexiones. En cada viaje nos acompañará la opinión de distintos pensadores y espero que vosotros también colaboréis y aportéis la vuestra respecto al tema del día. Hoy toca el aburrimiento, así que vamos allá. Como punto de partida utilizaremos el lenguaje. Aburrimiento viene de dos palabras en latín: ab hórreo. Fijaos las acepciones que tienen estas dos palabras. El prefijo ab significa de, lejos, alejado, sin, completamente, plenamente, ausencia de. La palabra hórreo significa temblar, tiritar, temor, terror, estar rígido o erizado de miedo. Por todo ello, hay quien interpreta que aburrimiento, o aborreo, o aborrere, significa algo así como cuando ya no queda nada que temer. Pero para mí el significado es otro. No es exactamente ese. Porque para mí el significado se basa en las otras acepciones de las palabras. Al margen de debates lingüísticos o quién sabe más latín y tal, que no me interesan, lo que está claro es que hórreo hace referencia a un temor, ¿no? A horror, temor. ¿Temor a qué? A ab. Sí, la acepción esta contempla que ab significa sin. Sin temor. Pero fijaos en las otras acepciones. Ausencia de. Para mí, aburrimiento es temor a la nada, miedo al vacío, tiritar ante la ausencia. ¿O no es esa la sensación que tenemos cuando nos quedamos sin poder hacer nada? Por ejemplo, estás esperando en una cola, sin nada que hacer. ¿Pero por qué tememos a la nada? Porque cuando toda distracción desaparece, te quedas a solas contigo mismo. A eso temes. El estado de aburrimiento, no el estar en una cola un día y tal, sino el estado recurrente de aburrimiento es la primera etapa en la que entras cuando te quedas cara a cara contigo mismo. El vértigo que tienes cuando estás a solas con tu mente. Esa mente que es el campo de batalla en la que el verdadero yo, comandado por el consciente, debe derrotar al ego, que es el guardián de las puertas del inconsciente. Y esta es una batalla de la que huyes, no la quieres ni ver. Y por supuesto no la quieres ni empezar. Pero esa ya sabes que no es una solución. Pero constantemente huyes de ella. ¿Cómo? Con distracciones. Pero si no empiezas esa batalla, la derrota es segura. Serás un títere en manos del ego. Y ya sabes que eso te llevará a nada. El primer día que salgas al campo de batalla puede ser duro, pero es necesario si de verdad quieres conseguir cosas y quieres cambiar. Giacomo Leopardi dijo que para la felicidad son menos nefastos los males que el aburrimiento. No le faltaba razón, porque ese salir al campo de batalla te puede provocar males. Pero no hacerlo, o sea, el aburrimiento, te garantiza la derrota. Hoy descubrirás que cambiar, que la mejora constante,
que el salir de tu zona de confort es la única manera de seguir vivo y con una vida plena. Y hay motivos físicos para ello. Pero prepárate, porque a esta sociedad no le interesa que tú llegues a ser la mejor versión de ti mismo, porque eso supone una amenaza para ella y para sus constructores. La sociedad es al conjunto de individuos lo que el ego es a ti. Es un monstruo que se defiende a sí mismo, pero no te defiende a ti, no defiende a la suma de individuos. Solo se defiende a sí mismo, por su supervivencia, no por la tuya. Y si el ego tiene como misión que tú no salgas de tu zona de confort y llegues a ser el verdadero tú, la sociedad tiene como misión que tú no salgas de ella y alcances todo tu poder individual. Porque cuando cada individuo es su verdadero yo, la sociedad como masa, como esa granja de hormigas y conjunto organizado, se torna prescindible y termina desapareciendo para pasar a ser un conjunto, o sea, una conexión libre de super-yos o de verdaderos yos, como lo queráis llamar. Y como la sociedad se siente amenazada cuando osas salir de tu zona de confort, ha generado un montón de distracciones para ti. Y es lo primero que haces en cuanto sientes ese aburrimiento. ¡Pam! Echas mano de una aplicación. Matas 2 minutos con una aplicación móvil, por ejemplo. Pero realmente, ¿te distraes y alejas del aburrimiento? ¿O de lo que te provoca ese aburrimiento? Te distraes de la misión de conocerte a ti mismo, de hacer frente a los demonios imaginarios del ego. Lo que no ves es que te aburres porque te quedas cara a cara con el falso tú, con esa ficción creada por el ego para que no avances. Pero que si te quedaras cara a cara con el verdadero tú, sería imposible aburrirte. Sino todo lo contrario, estarías tremendamente emocionado. Ya veréis por qué. Y aquí no hablamos del aburrimiento que comentaba antes de estás en una cola, oh, llevo una hora esperando, no sé. Aquí hablamos de un sentimiento recurrente de aburrimiento, en la que te van llegando mensajes de qué aburrida es mi vida, no sé qué hacer y ahora qué hacer, no tengo ganas de hacer nada, todo esto. Esto es aburrimiento. Esto es huir de hacer frente a esos monstruos imaginarios. Pues si este es el caso, esta es una señal de aviso. Una señal de aviso muy importante. Y no puedes ignorarla, no puedes rehuirla, no puedes distraerte con minucias, porque ya sabes que eso son todo soluciones a corto plazo, a las que te arrastra el inconsciente y la sociedad aplaude. No. Porque si no tratas el motivo que te provoca aburrimiento, la estadística dice que tienes todos los números para acabar en depresión, ansiedad, comportamientos autodestructivos, etc. Pero tiene sentido, ¿verdad? Que un estado constante y recurrente de aburrimiento te lleve a estar deprimido y con ansiedad y quieras calmar ese dolor después con alcohol, con drogas, con compras compulsivas, con ludopatía, con lo que sea. Las adicciones en general son una forma de llenar un vacío. Miedo ante el vacío. Pero un vacío que deberías llenar con lo que de verdad importa. Con el verdadero tú. Con esos objetivos, con esas metas, con esas ganas de superarte a ti mismo. Pero si no lo haces, pasa todo lo contrario. La psicología dice que hay 2 tipos de personalidades más proclives al aburrimiento. Por un lado, tenemos a los amantes de las emociones fuertes, no los amantes de la adrenalina. Es gente que de manera natural
requiere estímulos mayores para sentirse entusiasmados con algo. La gente con menos receptores de la dopamina requiere estímulos más fuertes para sentirse emocionados o entusiasmados por algo. Si, por ejemplo, esos individuos, si tú, por ejemplo, ya te sientes emocionado saltando en una cama elástica o caminando una ruta de montaña, pues este individuo necesita saltar en paracaídas para sentir la misma emoción que tú sientes dando un paseo por la montaña o saltando en una cama elástica. Entonces, claro, para estos individuos el día medio es mucho más aburrido que para ti. Y por otro lado estaría la gente hipersensible. Esa es gente con una especial sensibilidad en muchos aspectos, y es una sensibilidad que les despierta curiosidad y les despierta querer conocer cosas. Pero como también son individuos mucho más proclives al dolor y más sensibles al sufrimiento, acaban no haciendo estas cosas que querrían hacer, porque todo les provoca más dolor. Entonces terminan sin hacer nada, o casi nada. Terminan autoaislándose del mundo, terminan sin nada que hacer, terminan en su burbuja sin nada que hacer o con poco que hacer. Entonces esto les provoca aburrimiento, claro. Todo por evitar sufrir, porque para ellos es más duro salir de su zona de confort que quedarse. Si no te da ese aburrimiento, porque claro, en esa burbuja en la que todo es siempre igual, todo, pues llega el aburrimiento. Entonces no es casualidad que muchos artistas tienen una especial sensibilidad, terminen siendo personas hurañas o con depresiones o abocados a la droga, etc. Dicho esto, ahora ya sabemos qué es el aburrimiento, quién tiene mayores posibilidades de padecerlo, incluso explicamos por qué se produce, ¿no?, a partir de su definición. Pero ahora llega una pregunta muy interesante, quizá la más interesante. ¿Para qué se produce el aburrimiento? El aburrimiento es una emoción como cualquier otra, pero como cualquier otra, la hemos heredado. Porque en algún momento y durante muchísimo fue muy útil. Si no hubiese sido útil, no lo hubiésemos heredado. Por lo tanto, nos toca viajar al pasado, al origen del aburrimiento. Aquí descubriremos que, como todo lo vinculado con el inconsciente, la intención era muy buena. Fue muy útil, ya veréis, fue muy útil. Pero como casi todo lo vinculado al inconsciente, es en esta época que se ha acabado pervirtiendo. La teoría más plausible es que el aburrimiento era una señal de alarma que nos empujaba a hacer cosas, a ser más curiosos, a explorar nuevas cosas en la vida, etc. Por ejemplo, si un humano primitivo no se hubiese aburrido de estar tirando de una cuerda, arrastrando, para mover una carga, no se hubiese inventado la rueda. Entonces, probablemente, sin aburrimiento, no hubiese habido progreso. Por lo tanto, la intención era muy buena y fue muy útil. Porque aunque cuando estás aburrido puedas pensar que no pasa nada, que todo está un poco como en stand-by, en realidad las resonancias magnéticas hechas en personas en estado de aburrimiento revelaban una mayor actividad cerebral en las regiones del cerebro responsables de los recuerdos autobiográficos, de conectar con pensamientos propios y de otros, de generar nuevas hipótesis, de imaginar. El aburrimiento es un estado impuesto que nos fuerza a ir más allá, a pensar más allá y sobre nosotros. Y además hace que se agudice la percepción del entorno.
hace que te percates de cosas que antes habías pasado por alto. Cuando tenías un montón de distracciones, pasabas por alto otras cosas. El aburrimiento es una señal que te dice: necesito desafíos. No te sugiere amablemente, te grita: tu vida apesta, muévete, haz cosas nuevas, cambia, explora, toma acción, encuentra soluciones para hacer una vida mejor. Volvemos al ejemplo de la rueda. El humano primitivo que estaba tirando de una cuerda, arrastrando carga por el suelo, un día, fruto de ese aburrimiento, yo pensar: yo no puedo hacer esto mañana y pasado y toda mi vida. Ha de haber una forma mejor. Le iba diciendo: muévete, explora, ve más allá. Y en ese momento que se agudiza la percepción del entorno, mientras tiraba, debo pensar: a ver. Y se fijó en cosas que antes había pasado por alto. A lo mejor vio, no sé, un escarabajo pelotero o una bolita de los árboles rodar y dijo: calla, si yo pudiese hacer esa forma, esto lo podía poner más fácil. Y ¡pam! De tío aburrido a genio constructor, a cambiar el curso de la humanidad. Este era el origen del aburrimiento, para esto servía, para esto fue útil. Pero hoy, en vez de usarlo como es debido, como las cosas que conciernen al inconsciente, lo hemos pervertido. Y en vez de hacer caso a esta alarma que nos empuja a cambiar, a mejorar, a superarnos a nosotros mismos, la callamos con opio, con ruido, con basura mental. Entonces, ¿cómo escapar del aburrimiento de manera adecuada? Vamos a comentarlo. Viajemos al opuesto. Si estar aburrido es estar, digamos, desinteresado en la tarea o a disgusto con la tarea, lo opuesto es estar completamente interesado y disfrutando de la tarea. Y seguro que también lo habéis experimentado. Por ejemplo, en un concierto de vuestro artista favorito, o mientras escribís, leéis, veis una película o incluso una charla con amigos. Es ese momento en la que pierdes la noción del tiempo porque la actividad te resulta tan estimulante que te fundes con la propia actividad y el tiempo pasa volando, que es lo que dicen, ¿no? Lo que los antiguos griegos ya conocían y llamaban éxtasis, que es estar absorto de uno mismo, salirse de uno mismo, trance, y que los psicólogos modernos han gustado llamar estado de flujo. Se dice que alcanzas un estado de flujo cuando el reto de la tarea está más o menos en equilibrio con tu habilidad para la misma. Si el reto es demasiado grande para tu habilidad, terminas frustrado y con ansiedad, y si es muy inferior, terminas aburrido. ¿Por qué es importante atajar el aburrimiento de manera adecuada con estas tareas que nos ayuden a entrar en estado de flujo? Porque si no, llega el segundo estadio. Después del aburrimiento, podemos caer en la apatía. Si el aburrimiento era estar desinteresado en una tarea y tal, la apatía es estar empujado a la pasividad. A coger fidget spinners o utilizar una aplicación estúpida que cambia los rasgos de tu cara y los transforma en uno de un conejo o cualquier gilipollez como esta. Todo actividades que no te dan ni te darán nunca ninguna satisfacción. ¿Por qué? Porque no requieren ninguna habilidad. No entrarás nunca en estado de flujo con esas estupideces porque no requieren ninguna habilidad. Por eso es imprescindible seguir desafiándonos constantemente, seguir poniéndonos metas que alcanzar, para poder vivir una vida plena, para poder entrar con más frecuencia en estados de flujo. Recordad el vídeo de los objetivos, por eso se fraccionan los objetivos. Unos objetivos bien marcados hace que entres más habitualmente en estados de flujo, que tengas mayor satisfacción cuando los consigues, que puedas ejercitar más tu creatividad para conseguirlos y que sigas motivado para plantearte cada vez objetivos más y más ambiciosos. Por lo tanto, el que tiene objetivos bien planteados, el que se desafía constantemente, no cae en un aburrimiento recurrente, no puede. Y no puede porque se pone a trabajar en conseguir sus metas. Mirad lo que decía Baudelaire.
Para trabajar, basta estar convencido de una cosa, de que trabajar es menos aburrido que divertirse. Trabajar en uno mismo es insuperable. Supera cualquier distracción. Así que si con frecuencia te sientes aburrido, entiéndelo con una señal evolutiva que te avisa. Tu vida se estanca, tu cerebro se anquilosa, debes moverte, explorar nuevas cosas, asumir desafíos. Ya hemos hablado de las personas que son más proclives al aburrimiento. Pero, ¿cuáles son las menos proclives al aburrimiento? Pues las personas que se conocen a sí mismas. Las personas que viven de acuerdo a su verdadero yo. Y no es algo que diga yo. Es algo que ya dijo Erasmo de Rotterdam. El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Así que trabaja en tomar conciencia y en vivir en coherencia con tu verdadero tú. Esto no es una opción, es una necesidad que tienes. Porque el aburrimiento puede ser un síntoma de cómo es tu cuerpo, en el caso de que tengas menos receptores de la dopamina y tal, pero en general es un síntoma de cómo es tu vida, porque nuestro cerebro requiere estímulos para mantenerse sano. No es una opción, los requiere. No tantos como para haberse sobrepasado, pero sí los óptimos, los suficientes, para poder funcionar de manera óptima, para poder alcanzar con frecuencia estados de flujo. Demasiado poco estímulo y el cerebro reaccionará buscándolo donde sea. Y si no lo hay, se lo inventará, porque nada favorece tanto la atrofia cerebral como estar confinado siempre en el mismo sitio, haciendo lo mismo, con las mismas personas. Esto mina la dopamina y los sistemas de atención, todo. Te conviene seguir estimulando. El estímulo constante favorece que se generen nuevas células neuronales y a que se extienda la vida de las que ya existen. Imagina el cerebro como una planta. Tiene que estar creciendo constantemente, creando nuevas células neuronales, reforzando las que ya existen. Si no está creciendo, está muriendo. ¿Por qué crees que tienes señales que te avisan de, oye, cambia, cambia, cambia? Que tu cerebro no se quiere morir. Tu cerebro buscará estímulos donde sea por supervivencia. Gómez de la Serna ya lo decía. Aburrirse es besar a la muerte, porque aquí vas muriendo. Y el cerebro no quiere morir. Y la mente está generada para hacer sobrevivir a los humanos. Y si el cerebro para sobrevivir necesita inventarse estímulos, se los va a inventar. A través de alucinaciones, de distorsión de la realidad, de lo que sea. Porque recuerda que tú captas por los sentidos, pero el cerebro interpreta. La subestimulación es un castigo cruel. Entendamos el aburrimiento como una versión light del asco. El asco es un sentimiento que tenemos ante algo que está podrido, que es tóxico y que nos puede matar. Y por lo tanto, este asco te repele, te hace que huyas, te alejes de eso. Pues el aburrimiento es el estado más light, que te protege de antemano. Te protege de tareas repetitivas, de charlas aburridas, que no son tóxicas, pero casi, porque son subestimulantes, son peligrosas para la supervivencia de tu cerebro. Son un castigo. Y si no, fijaos lo que decía el amigo François. Solemos perdonar a los que nos aburren, pero no perdonamos a los que aburrimos. Igual que la sed nos empujaba y nos empuja a conseguir bebida, el aburrimiento nos empujaba y nos empuja a seguir cambiando, a mejorar de manera constante, a hacer cosas estimulantes. Tú también eres parte de un proceso de mejora constante que debes seguir. Así que la próxima vez que te llegue este estado recurrente de aburrimiento, no lo ignores, no huyas. Entiéndelo como lo que es, la señal de que te dice, venga, va, es hora de hacer cosas diferentes, es hora de salir de tu zona de confort, es hora de empezar la batalla.
Sal de tu zona de confort. Sé el verdadero tú. Por tu bien. Por el de tu cerebro. Y por el de las generaciones que vendrán. Da los primeros pasos. Y pronto descubrirás que en ese estado de la nada aparente que tanto temías antes, aburrimiento, y que tratabas de llenar con distracciones inútiles, es el mismo estado en el que los eruditos de la meditación alcanzan los niveles más altos de consciencia. ¿O creéis que estos monjes que se retiran a templos remotos y austeros lo hacen para aburrirse? No, al contrario, lo hacen para eliminar distracciones inútiles y alcanzar el éxtasis. Sí, para eso es. Y es en la nada, en la ausencia total de distracciones, en la que se puede alcanzar el mayor de los éxtasis. La toma de conciencia total de uno mismo en relación al todo. El verdadero yo en el universo. Hasta el próximo vídeo.